ejercicio de comprensión, hermanos. ¿A qué nos llama este último canto? Como dije, es un pequeño ejercicio de comprensión. ¿A qué nos llama este canto? Este último canto, ¿a qué nos llama? A fijar nuestros ojos en Él. Y no importa donde Él nos llame, si ponemos nuestros ojos en Él, vamos a llegar, como dice el canto, hasta el final, hasta la meta, hasta donde Él quiere que nos llame. El canto nos llama a poner nuestros ojos en el Señor Jesús y no en lo que nos rodea. Ya será mucha exigencia pedirles sobre qué historia de la Biblia está fundado este canto. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro que viniera caminando sobre las aguas donde él estaba, ¿no? Y mientras el apóstol Pedro puso sus ojos en Jesús, caminó. Pero cuando dejó de ver a Jesús y ver la tormenta y ver el mar se fue como piedra. Como dice en el libro de Éxodo, cuando el ejército de Faraón se hundió, se hundieron como plomo. Así le pasó a Pedro. Por eso el mensaje del canto es poner nuestros ojos en Jesús y llegaremos hasta el final a donde Él nos llame. Es nada más un pequeño ejercicio de comprensión, hermanos, sobre lo que cantamos, sobre lo que leemos. Invito a que abran sus Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 10. Jueces, capítulo 10. Tengo las 12 con 10 minutos, a ver si puedo hacerlo en 20 minutos, para que luego podamos tomar la comunión en este mediodía. Libro de los Jueces, capítulo 10, del 6 al final. Repito, libro de los Jueces, capítulo 10, del versículo 6 hasta el final. ¿Lo tienen? Denme el honor, el privilegio de leerles. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot. Sirvieron a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos. Por tanto, ya no los libraré más. Andad y clamen a los dioses que os habéis elegido, que los libren ellos en el tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado.
haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él, Jehová, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. ¿Qué les llamó la atención de esto? Otra vez como pequeño ejercicio de comprensión en la lectura. ¿Qué les llamó la atención lo que les acabo de leer y algunos de ustedes leyeron, lo cual agradezco mucho? ¿Qué les llamó la atención? Al hermano Edras se le llamó la atención como Dios se enojó contra ellos. ¿Algo más que le haya llamado a usted la atención de lo que hemos leído? Hay un poquito distinto, ¿verdad? En efecto, el pueblo volvió a clamar y dijeron: nos arrepentimos, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, como oramos, ¿no? Cuando nos sentimos abandonados y desamparados. ¿Y qué le dijo Dios antes? Es cierto lo que dice, pero ¿qué le dijo? Ya no los voy. Eso fue lo que a mí ¿qué les puedo decir? Mi corazón se hizo así, mire, porque estamos tan confiados en la gracia de Dios y en el amor de Dios y en la bondad de Dios, y que Dios es bueno y que Dios es generoso, y no se nos cruza la idea de que Dios puede llegar a decir: espérate, porque fue justamente lo que Él hizo. No es que no haya oído la oración de ellos, no es que no haya oído el clamor. ¿Qué decisión tomó? No los voy a librar. ¿Cómo la ven, hermanos? Ustedes me dirán: pastor, eso fue del Antiguo Testamento, ya parece que Dios no me va a salvar. Digo esto porque me lo han dicho, cuando he predicado sobre algo bien serio. No creemos, o muchos no creen que Dios puede actuar así. Bueno, ya planteé la plataforma de despegue, ¿no? Ya llamé su atención, eso espero. Quiero, antes de entrar en el mensaje, dárselo en un párrafo, como siempre acostumbro. ¿Listos para recibir el mensaje así en un resumen, en un compendio pequeñito? Ahí les va el mensaje de esta mañana. Dios permite que las consecuencias de nuestras malas decisiones nos alcancen, no librándonos de ella, para que apreciemos su gracia y cuánto se angustia Él por nosotros. Eso también partió mi corazón, que Dios se angustie por mí. Pero es lo que dice el texto, que Dios se angustió por las aflicciones de su pueblo. Dios se angustió por las aflicciones de ellos. Su corazón permítanme usar la expresión, se compungió al ver cómo su pueblo sufría. Los humillaban, los esclavizaban, los pisoteaban, y a Dios le dolía en su corazón ver cómo le iba a su pueblo. Repito el mensaje en ciernes. Dios permite que las consecuencias de nuestras malas decisiones nos alcancen, no librándonos de ellas, para que apreciemos su gracia y cuánto se angustia por nosotros. ¿Usted se había puesto a pensar que Dios se angustia por usted?
Si nunca lo había pensado, piénselo. Por lo menos algo nuevo le estoy enseñando en esta mañana. Para que nos ocupemos un poquito más de nuestra salvación con temor y temblor. No es mi invento. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y he colectado algunos 4 sucesos que hay en la Biblia donde afirma mi argumento desde la palabra de Dios cuando Dios decide no librarnos. Así se llama el mensaje o el monólogo. Cuando Dios decide no librarnos. No es que no nos escuche en nuestra angustia. No es que no escuche nuestra oración, pero Dios toma una decisión que a mí, sincera y honestamente, hace que los vellos de mi cuerpo se ericen. Ojo, yo jamás predico para echarles miedo. Yo anuncio lo que dice la palabra. Repito lo que dice Dios en su palabra, con la esperanza de que algún corazón escuche. Como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga y decida serle fiel al Señor a pesar de todo. Decida poner sus ojos en Jesús para llegar hasta el final a donde Jesús lo está llamando. Y antes de entrar en el mensaje, hermanos, les decía que he colectado algunos episodios de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo, cuando vemos que Dios toma decisiones que debieran de llamarnos severamente la atención. La primera, en el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Adán y Eva, al pecar en contra de Dios, al quebrantar su palabra, tuvieron algunas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias tuvieron? Así rapidito. ¿Mande? Perdieron el paraíso. Perdieron la comodidad que tenían ahí en el huerto. Perdieron su relación con Dios. Y para que pudieran volver a tener relación con Dios, Dios tuvo que dar el primer paso. Lo vemos en Génesis capítulo 3. Bueno, más adelante los hombres se pusieron de acuerdo para hacer una torre. Estaba hablando con mi esposa ayer, creo fue, ¿no? Sobre las pirámides que hay en todo el mundo. Aquí en México hay pirámides, en Centroamérica y Suramérica hay pirámides, en África hay pirámides, en Oriente hay pirámides. Algunos dicen que son umbrales para otras dimensiones, que son puertas. Ya saben lo que se inventan. Los hombres, cuando hablaban todos el mismo idioma, ¿se acuerdan que así dice la Biblia? Todos tenían la misma lengua. Se pusieron de acuerdo y decidieron hacer ¿una qué? Una pirámide, ¿no? Decidieron hacer una torre, una pirámide. ¿Con qué propósito lo hicieron? ¿Mande? ¿Para llegar al cielo? ¿Qué más? Pero ese no era el fondo. Porque todo el mundo quiere llegar al cielo. Yo quiero llegar al cielo. Usted quiere llegar al cielo. Todo el mundo quiere llegar al cielo. ¿Cuál era el fondo de que se pusieran de acuerdo en hacer esa construcción? ¿Era llegar al cielo o era otra la razón? Querían ser famosos. Eso se llama orgullo. ¿Y qué sucedió, hermanos? Dios intervino y confundió la lengua de todos de tal manera que ya no se entendían. Más adelante, hermanos, la Biblia nos habla de 2 ciudades que llegaron a ser tan viles, tan perversas, que rompieron la moral y rompieron todo lo bueno. A lo bueno le llamaban malo y a lo malo, justo como nuestros días, ¿no? ¿Y qué decidió hacer Dios? ¿Qué decisión tomó Dios?
Ojo para aquellos, no, estamos en la gracia, pastor, y Dios es tan bueno, no. Digo, no estoy echándoles miedo, yo quiero hablarles de cómo es nuestro Señor, hermanos. ¿Qué decisión tomó Dios con aquellas ciudades? ¿De qué ciudades hablo? Sodoma y Gomorra, ¿qué decisión tomó? Destruirlas, borrarlas. Y ni la mujer de Lot, que ya había logrado salvarse, se salvó porque le dijeron, no voltees. Parece que le hubieran dicho, como cualquiera de nosotros, no lo hagas, y es lo primero que hacemos. Dejémoslo del Antiguo Testamento. Iba a pensar en el diluvio y otros detalles, pero el tiempo se nos va. En el Nuevo Testamento hay un hombre que estaba muy enfermo y era un hombre de Dios, hermanos. Un hombre tan dedicado a Dios que no le importó ser encarcelado, no le importó que lo golpearan, no le importó que lo abandonaran como muerto después de tanto que lo apedrearon. Ese hombre estuvo enfermo y le oró al Señor que lo sanara. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Le pidió a Dios que lo sanara. ¿Y qué decisión tomó Dios? Y usted dirá, pero si era un hombre de Dios, ¿cómo es posible? Dios decidió que no te voy a sanar. ¿Cómo la ven? En el Nuevo Testamento. No te voy a sanar. ¿Quién era? El apóstol Pablo. Y Dios tomó la decisión de no sanarlo, no darle lo que le estaba pidiendo. ¿Pablo merecía ser sano? Sí, desde el punto de vista humano, claro que se lo merecía. Claro que se lo merecía. Un hombre dedicado a Dios, un hombre dedicado a la obra, no le importaba pasar hambre, no le importaba lo que hicieran con él, con tal de predicar y anunciar el Evangelio de Cristo. En Romanos al final dice, a donde Cristo no hubiera sido anunciado, allí él llegaba y predicaba y llenaba todo de Cristo. Y él oró que Dios lo sanara. Y Dios dijo, no. Amados hermanos, cuando estamos ante la presencia de Dios tenemos que inclinar nuestra cabeza. Y mucho más cuando le hacemos promesas. Todos los que han sido bautizados por su servidor, soy testigo de lo que usted le prometió a Dios. Yo no le estoy reprochando. Yo nada más le estoy recordando lo que usted prometió. Y si usted ha sido bautizado, los que me están escuchando, usted le hizo promesas a Dios. ¿Cómo podemos usted y yo reclamarle a Dios que no nos dé lo que le estamos pidiendo cuando no le hemos cumplido lo que nosotros le ofrecimos? Cuando no le hemos entregado el señorío de nuestra vida, cuando no le entregamos nuestra voluntad a Él. Ahora bien, ¿por qué Dios llega a tomar todas estas decisiones? Por lo menos en el caso de Pablo, tomó la decisión porque Él es soberano. En el caso de Sodoma y Gomorra, tomó la decisión porque Él es soberano. En el caso de Adán y Eva, tomó tal decisiones porque Él es soberano. Estoy hablando de que Dios es Señor. Estoy hablando de que Dios es el creador de toda la creación. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y aunque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en su teología o en su doctrina dice que en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, lo cual es cierto, y bendito sea Dios por su gracia. Sin embargo, lo que sucede, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios lo permite por dos razones, para nuestro ejemplo. ¿Para qué sirve un ejemplo? Para que veamos lo que puede suceder y aprendamos de ese ejemplo
para evitar no hacer, para no tener las consecuencias de lo sucedido antes. Por eso dice la Biblia, para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Ejemplo es para que veamos por qué se dieron esas cosas. Aprendamos de ellos, tomemos la lección. En el caso de la nación de Israel, hermanos, como leímos en el Salmo 78, vimos cómo Dios una y otra y otra y otra vez era tan misericordioso, tan bondadoso con su pueblo, que hasta caprichos le cumplía. ¿Por qué digo caprichos? Les acababa de dar agua de la peña y dicen, bueno, ya nos dio de beber agua rica, agua fresca, qué sabrosa, pero ¿nos podrá dar pan? Es decir, acaban de disfrutar del favor de Dios, pero quién sabe si nos pueda dar pan. ¿Cómo se llama eso? Se llama incredulidad, se llama necedad, se llama terquedad, y como usted le quiera llamar. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Dios en su nobleza oyó el clamor de que el pueblo quería comer pan, y Dios le envió no pan hecho en una panadería, por eso dice pan de nobles, pan de la nobleza, porque vino del cielo, hermanos, vino del cielo. Y la Biblia dice que pan de nobles comieron. Pero miren la ingratitud del pueblo. Saben, comen, ya me aburrió este pan. Ya, ahora quiero carne. Queremos comer carne. Y Dios otra vez le dio el capricho y les dio carnes. Pero noten ustedes, que dice que todavía estaban los cachetes así de hinchados porque no pasaban el bocado que estaba en su boca cuando empezaron a morir. ¿Quiénes? Los enfermitos y los débiles y ¿quiénes empezaron a morir? Los fuertes, los robustos, porque la paga del pecado es muerte, nos guste o no, es lo que dictamina Dios en su palabra. Entonces, amados hermanos, en el caso de Jueces, si ustedes pueden recordar los mensajes que les he traído domingo a domingo, salvo algunas honrosas excepciones, vimos cómo el pueblo rompió su promesa de serle fiel y pronto se hicieron de los ídolos de sus vecinos. Pero si ustedes notan, cuando llegamos al capítulo 10, ya no solamente eran los dioses de sus vecinos a quienes adoraban. ¿Se dieron cuenta cuántos dioses adoraban estos ingratos? Y dejaron al Dios que les había extendido su mano para bendecirlos, para proveerlos, para hacerles sobrevivir en el desierto. Dejaron a ese Dios único que les había dicho: no tendrán dioses ajenos, ni se harán talla de mano delante de mí. No se van a inclinar. ¿Qué hicieron estos ingratos? Si ustedes notan, hermanos, hay más de... No conté, pero miren, vamos a leérselo, se los voy a leer rápido. Dice que los hijos de Israel, en el verso 6, sirvieron a los Baales, 1, a Astarot, 2, a los dioses de Siria, noten, dioses, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y miren la nota trágica: y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Hermanos, cuando el creyente actúa de esta manera, ¿cómo espera que Dios lo bendiga? Ay, Dios ya no oye mi oración, pastor. Perdonen que lo esté diciendo así, pero es que algunos así me lo han dicho. Algunas hermanitas: ay, pastor, por más que oro a Dios, Dios ya no me escucha. Y empezamos a llorar. Otra vez se dije, la Biblia lo dice, lloramos y nos quejamos como la paloma que gime. O nos volvemos tan enojones que gruñimos como el oso. Estoy citando lo que dice la Biblia, no me lo estoy inventando.
Porque o bien nos autocompadecemos y nos causamos lástima delante de los demás, llorando que Dios no nos escucha, que Dios ya nos olvidó y hay pobres de nosotros como sufrimos, o nos volvemos osos gruñones. Yo no sé por qué me enfermo si yo doy diezmo y yo voy al culto y yo hago esto y yo hago el otro y tengo mucha fe y le soy fiel. ¿Cómo esperamos que Dios nos socorra cuando le damos la espalda? Cuando su obra no nos interesa, cuando su persona no nos afecta en lo absoluto, porque nuestro corazón es tan necio, tan duro y tan terco y tan engañoso, no me lo invento yo, lo dice la Biblia, para hacer lo que uno quiere, dejando al Señor a un lado. No lo decimos con palabras, lo hacemos con hechos concretos, siendo exactamente como estos israelitas ingratos, desobedientes, incrédulos. Dios les había advertido y ellos le habían prometido que le seguirían fielmente, justo como usted y yo lo hicimos a la hora de ser bautizados. Noten ustedes cómo un pecado lleva a otro pecado. Como una mentirita lleva a otra mentirita. Como un gustito lleva a otro gustito. Israel abusó de la paciencia de Dios. Israel abusó de la gracia de Dios. Israel abusó de la misericordia de Dios, siéndole infiel, yéndose tras no solo Baal, no solo Astarot, no solo sobre Acera, no solo en Quemos, no solo en Moloch, que eran los dioses de su alrededor, sino ahora se fue hasta los dioses lejanos también. Es cuando usted y yo tomamos decisiones malas, pecaminosas, en aras de complacernos, en aras de darle gusto a nuestros seres queridos, en aras de quedar bien con Dios. No nos importa darle la espalda al Señor porque decimos, pastor, estamos en la gracia y Dios sabe que mi espíritu está puesto, pero mi carne, y así disfrazamos nuestra rebeldía. Así justificamos, es que pastor, yo estoy muy ocupado y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. Yo no sé cuántos de ustedes me están escuchando, se están distrayendo ya para no oír, pero con todo el corazón, hermanos, les entrego esta palabra. Porque fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel, después de, ¿leyeron cuántos años estuvieron en aflicción? Han pasado 45, 48 años de aquel hombre de Dios llamado Gedeón, que terminó muy mal precisamente por no poner sus ojos en el Señor. Terminó muy mal, ¿se acuerdan Gedeón? Ya lo vimos. Pasaron 48 años. La Biblia no dice mucho cómo le fue en esos 48 años. Pero después de esos 48 años hay otros 18 años más de aflicción que lo narra aquí nuestro pasaje. 18 años cautivos, prisioneros, humillados, ¿qué más les puedo decir? Golpeados. Los amonitas y los filisteos abusaron de ellos, de sus mujeres, de sus hijas. Y clamaron a Dios. Eso nos lo dice precisamente en los versículos 10 al 13, ¿no? Oraron a Dios y buscaron a Dios después de 18 más los 48 que les había dicho, ¿no? 25 de un juez, 23 de otro juez, que ahí se menciona y no sé qué pasó. Los primeros versículos del capítulo 10 se llamaron, me parece que Yair 1 y el otro Tola. Dos jueces, uno 23, otro 25, juzgaron a Israel. Quién sabe qué pasó, no dice nada de la Biblia. Pero los amonitas abusaron de ellos por 18 años. Y entonces buscaron a Dios. Como leímos en el Salmo 78, se volvieron solícitos. ¿Qué cosa es solícito? ¿Qué cosa es solícito? Eso dice el Salmo 78, lo leímos, ¿se acuerdan? Solícito buscaban a Dios.
¿Cuál pudiera ser? Dispuestos, rápido, buscaron a Dios, pero rápido después de ¿cuántos años? ¡Oh, sorpresa! ¿Qué sucedió, hermanos? No es que Dios no haya oído su clamor. No es que Dios no haya visto la aflicción de ellos. No es que Dios no haya considerado cómo les estaba yendo. ¿Qué decisión tomó el Señor? ¿Qué decisión tomó? Dios hizo dos cosas. Número uno, vayan tras esos dioses, que ellos lo libren, vayan. No quiero decirles cómo se sintieron, porque usted y yo hemos sentido a veces cuando pensamos que Dios no nos oye. Y cómo nos angustiamos y cómo nos afligimos, cómo nos entristecemos cuando llegamos al punto de: Dios, ¿por qué me tienes desamparado? ¿Por qué no me amparas? Si acaso tenemos alguna deuda que nos está afligiendo, si acaso tenemos alguna enfermedad que nos está matando, si acaso tenemos un ser querido que se nos está muriendo y no podemos hacer más nada, si acaso estamos enfrentando situaciones tan adversas, tan conflictivas o aflictivas, y de pronto oramos y pareciera que no pasa absolutamente nada. ¡Oh, sorpresa! No es que no clamaron, no es que no buscaron, no es que no oraron, no es que no ayunaron, probablemente hicieron todo eso. Más tarde nos enteramos que Dios le dijo al pueblo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oye, hermano, no nos estará pasando los cristianos de hoy. Ya no solamente me quedo en Betania, sino todos los que me estén escuchando y en cualquier parte del mundo. ¿No será lo que nos está pasando hoy? Y Dios está permitiendo que las iglesias se dividan. Y Dios está permitiendo que haya grupitos dentro de las iglesias. Y Dios está permitiendo que entren lobos rapaces al rebaño, disfrazados de hombres de fuego y del Espíritu, y que hacen milagros y que hacen esto y que hacen el otro. Y lo único que están ocasionando es desviar a los hermanos que no leen la palabra, desviarlos de la fe, porque corren atrás de ellos. ¿Qué decisión tomó Dios? Vayan, que ellos los libren, porque yo, que les dijo el Señor, y le dije, esto fue lo que tocó mi alma cuando le hice esa porción: yo no los voy a librar. ¿Suena pesado o no? ¿Me lo estoy inventando? Ahí está. Y les demostré cómo un hombre de Dios oró por su salud y Dios le dijo: no. ¿Por qué culpa a Dios usted de lo que le pasa cuando usted nomás está cosechando los resultados de sus decisiones? Y peor aún si son decisiones perversas y pecaminosas. Y en último lugar, hermanos, me sacudió lo que dice el versículo 16. Cuando el pueblo se arrepiente, es darlos para otro mensaje, ¿ves? Dice que él, Dios, fue angustiado a causa de la aflicción de ¿quién? Dios se angustió al ver cómo sufría su pueblo. Por eso en el capítulo 11 contamos cómo Dios prepara el camino para traerles liberación. Tan lindo es Dios en su gracia, tan hermoso es el Señor, que por nuestro bien cambia sus decisiones. Y no es que esté contradiciendo lo que dice la Biblia, que Dios no es hijo de hombre, ¿verdad? Para que se arrepienta. Y que Dios no cambia nunca. Cuando llega a cambiar en su trato con la humanidad es por amor y por misericordia. Fue por amor que Dios le prometió a Adán y a Eva quién los salvaría. Fue por amor que Dios decidió
sacar a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma. Fue por amor y misericordia que Dios decidió salvar a Noé y a su familia del diluvio. Y fue por amor y misericordia que Dios hizo que la humanidad se separara, para que no vivieran las consecuencias de su loca decisión de ser famosos. Y ni aún así la humanidad dejó de perseguir el ser famoso, el ser popular, por orgullo y por soberbia. El corazón de Dios se angustia cuando a usted le va mal, hermanos. Dios se angustia cuando yo tomo malas decisiones. Y me parece que estas verdades debieran de hacernos considerar que hay que regresar a sus pies, que hay que adorarlo con toda la entrega y la fidelidad de nuestra alma. Muchos dolores de cabeza pudiéramos ahorrarnos si aprendiéramos de estos detalles, si valoráramos lo que Dios nos deja en su palabra, si oyéramos el mensaje de aquel pastor que con toda su alma les entrega en repetición lo que dice la palabra de Dios. Dios es misericordia, Dios es amor, Dios tiene propósitos eternos para sus hijos. Pero ese propósito no se cumple si sus hijos no se entregan a sus pies. Esas metas no se alcanzan, esa bendición no se disfruta si el corazón de sus hijos decide darle la espalda. ¿Qué va a hacer usted? Domingo a domingo yo le llamo a que busque al Señor. Domingo a domingo yo le invito para que sea fiel a Dios. Y mientras tenga viva lo voy a seguir haciendo. Dejaré de hacerlo cuando vea que usted es fiel y se entrega con devoción y con santidad delante de Dios. Entonces cambiaré. No antes. Seguiré dándole lo que dice Dios en su santa palabra, porque lo que dijo ayer sigue teniendo efectos para hoy. Porque lo que sucedió hace miles de años no es más la que descripción de que Dios es fiel y de que Dios está dolido cuando usted y yo no disfrutamos la bendición que Él nos preparó. ¿Qué espera? Levántese y corra a buscar al Señor. Vamos a tomar la cena del Señor. Comprométase con Dios, dedíquese a Dios y de una vez por todas empiece a cumplir lo que usted le prometió. No sea que llegue el momento en que Dios diga, no más. Dios les bendiga, hermanos, y cumplamos con lo que Dios nos está enseñando y lo que le hemos prometido para disfrutar lo que Él nos ha preparado. Amén.